Cristo Rey Radio, tu radio para bendecir a los hombres de hoy. Te presentamos El Privilegio de Dar, un espacio de trabajo social del Grupo Mega Radio, conducido por la licenciada Lisbeth Vázquez y Aiko Cortés. Abre tu corazón a este mensaje que iluminará tu vida. Este programa está disponible en nuestra página web y redes sociales, cristoreyradio.com. Escúchanos todos los días a las 4 de la tarde en Cristo Rey Radio. También puedes seguirnos en Facebook como El Privilegio de Dar AC. Para comunicarte con nosotros, nuestras líneas telefónicas son 656 892 10 17 y 915 538 63 41 y 915 538 63 41. Hoy te traemos un tema de gran interés para nuestra comunidad. No te lo pierdas. Muy buena tarde a todas las personas que nos están escuchando. Como saben, soy Aiko Cortés y estamos aquí en su programa favorito, El Privilegio de Dar. Como saben, es un espacio donde nosotros compartimos sabiduría, conocimiento y también tocamos temas de interés para ustedes, no solamente en el área de la salud, sino también temas que nos acercan un poquito a Dios. El día de hoy es un día muy especial porque el tema que se va a tocar es el llamado vocacional. Pero antes de partir a ese tema, me gustaría tocar una frase que dijo San Juan Pablo II. El trabajo, como toda vocación, se convierte en algo noble cuando se ofrece a Dios y se vive con amor y con dedicación. El día de hoy, este tema del llamado vocacional está muy interesante para quien está en casita y nos está escuchando. Preste mucha atención, porque el día de hoy viene una amiga muy querida para este programa. Ella es María Inés. María Inés es una experta en el tema. Ella nos puede hablar un poquito sobre cómo podemos reconocer y vivir este llamado, porque cada uno tenemos este llamado a Dios, solamente que en distintas formas. María Inés es una persona que ella estuvo 10 años en formación religiosa para ser misionera guadalupana. Ella hizo votos de castidad, en pobreza y obediencia. Inició su formación a los 16 años de edad aquí en Ciudad Juárez y partió en 2016 allá a Guadalajara, Jalisco, para iniciar su formación. Ella tiene poquito que inició su proceso de discernimiento, exactamente el 14 de julio del 2023. Y pues nada, para comenzar esta charla y cederle la palabra, me gustaría que nos dijera María Inés cómo se siente el día de hoy. Hola, buenas tardes, buenos días para todos los que nos escuchan. Me siento muy contenta de este espacio que se nos brinda. El llamado vocacional, pues para mí es algo que marcó mi proceso, mi vida, mi crecimiento como persona, como ser humano, como tanto espiritual, vocacional y en todos los aspectos. Entonces estoy muy, muy contenta de estar aquí. Fíjate que cuando escuchamos la palabra llamado, se nos queda como que grabado y es una palabra a lo mejor un poquito fuerte. Porque no sé si te ha tocado que dices, no, es que sentí el llamado y Dios me dio el llamado. Ok, sí, claramente cada persona tiene un llamado, dado a la redundancia, pero a lo mejor en distintas áreas. Pero me gustaría que tú desde tu experiencia y desde tu conocimiento nos dijeras qué es el llamado vocacional. ¿A qué se refiere con esta palabra? Que como bien sabemos, los que somos católicos y vamos a misa, siempre hacemos oración por esto, por las vocaciones, para que haya más gente que quiera ser sacerdote o que quiera ser hermana. Pero desde tu experiencia, ¿a qué se refiere con esta palabra tan importante? Bueno, primero que nada, cabe aclarar que el llamado primero que tenemos de parte de Dios es el llamado a la vida, porque eso significa dentro de un discernimiento vocacional el llamado, una invitación de parte de Dios.
Entonces el primer llamado que todos tenemos como cristianos pues es el llamado a la vida cristiana, a vivir unidos a Dios. Después de esto pues viene el llamado a una vocación específica, que como bien sabemos pues no solamente se refiere a los sacerdotes o religiosos, como tanto tiempo le hemos dado ese significado, sino también a la vida en matrimonio y a la vida en celibato, que son estos solteros consagrados, dedicados totalmente al servicio de Dios y de la Iglesia, aquellos que se dedican también a orar para que haya matrimonios. Yo siempre he dicho que la base de las vocaciones pues son los matrimonios, las familias cristianas. Sin ellos pues no podemos ahora sí que existir los que se van al sacerdocio y se van a la vida consagrada. Entonces el llamado es esa invitación de parte de Dios, más que nada a la santidad, a realizarnos como personas en cualquier ámbito que nosotros sintamos que estamos llamados, que estamos invitados, ya sea en un matrimonio, en un sacerdocio, en la vida consagrada, en celibato incluso, pero es ese llamado, esa experiencia de encontrarte con Dios y descubrir qué es lo que quiere Él para tu vida. Fíjate que dices algo bien interesante, pero a mí me gustaría como que saber qué aspectos claves o qué aspectos tiene que tener el llamado vocacional para hacer un llamado vocacional, porque si bien sabes, ahorita lo mencionaste en cuestión del matrimonio, pero pues para eso, pues bueno, es el proceso de a lo mejor tener una pareja, iniciar a lo mejor ciertas pláticas, hasta que llegas al casamiento y pues ya tu vida, pues va dedicada a Dios junto con tu pareja. Pero por ejemplo, en este caso, que prácticamente uno se casa con Dios. O sea, cuando tú eres religiosa o cuando tú vas a hacer tus votos, pues es como si tú te matrimoniaras con Dios. Y me gustaría saber estos aspectos claves que debe de tener para que sí sea un llamado vocacional. Bueno, pues primero que nada inicia con este sentir, descubrir esa invitación hacia el sacerdocio o la vida consagrada. Yo creo que cada uno de nosotros, pues desde que fuimos creados por Dios, estamos pensados para algo. Entonces, aquí entra mucho el tema del discernimiento, que el discernimiento erróneamente hemos hablado que es elegir entre una cosa buena y una cosa mala, no necesariamente, sino que el discernimiento nos lleva a elegir a veces entre dos cosas buenas, porque como ya lo mencionaba, o sea, todas las vocaciones pues son esenciales, ¿no? Y son buenas y nos van a llevar a Dios. Pero en este caso el discernimiento pues está en ver si realmente Dios nos quiere realizado en una de ellas. Yo desde mi experiencia te puedo decir que mi llamado se centra precisamente en buscar la voluntad de Dios, saber qué es lo que Dios quería de mí, y ahí es donde comienza el discernimiento, empezar a ver opciones de vida que me llevaban a Dios, pero cuál era la que yo creía que en su momento era mejor para mí. Entonces el discernimiento es esto, poner en la balanza todo aquello que nosotros consideramos bueno y que nos va a ayudar a llegar a Dios, y de eso escoger lo mejor. Entonces empieza el discernimiento, luego viene nuestra respuesta, que si bien a veces puede ser una respuesta titubeante porque no todos tenemos certeza en lo que Dios quiere de nosotros, sino que más bien lo vamos descubriendo en el camino. Yo en lo personal, o sea, cuando inicié mi proceso de discernimiento, descubrí muchos factores que yo dejaba de un lado, como el hecho de haberme ido nada más por salir de mi casa. Sé que se puede dar en ciertos casos, ¿no? Y dentro de ese discernimiento, pues uno va descubriendo tanto lo que te motivó para responder, como lo que realmente está de base y lo que Dios quiere de ti. Entonces también es muy importante aprender sobre las mociones del espíritu, aquellas cosas que no están tan claras, pero que vamos descubriendo, ¿no? A través de una persona que se te acerca y te da un abrazo, una sonrisa, que son gestos que nosotros consideramos dentro del llamado como mociones del Espíritu Santo, aquellas cosas que se van poniendo en nuestro camino, que nos ayudan a ir descubriendo de una manera clara qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dentro de ello, pues también comienza un acompañamiento, que puede ser tanto psicológico como espiritual, que son las bases para nosotros ir descubriendo lo que es necesario en nuestra vida. Entonces, el acompañamiento psicológico pues te ayuda a aceptar tu historia, a afrontarla
y a saber hacia dónde redirigirla. Y el acompañamiento espiritual te ayuda a incluir a Dios en estos planes, en esta historia de vida, para ahora sí que el discernimiento sea un poco más encaminado hacia descubrir la verdadera voluntad de Dios. Fíjate que son puntos bien interesantísimos. Y por ejemplo, tú ahorita que estás en esta etapa de discernimiento, me gustaría saber, o sea, qué emociones pasaron por tu cabeza para tomar esta decisión, porque claramente, o sea, ya llevabas gran parte de tu vida y de tu juventud, o sea, no manches, o sea, una década estar a lo mejor en una ciudad que no era en la cual creciste, con personas que apenas estabas conociendo, con un estilo de vida totalmente diferente, que la verdad dices, wow, o sea, ya estabas a lo mejor en una zona no de confort, pero sí, pues ya un poco más adaptada, y que ya estabas a una naditititita de consagrarte en su totalidad. Entonces, al dar este paso de retirarte, de salirte, de iniciar a lo mejor una nueva vida dentro de la normalidad, o sea, fuera de el convento, ya volviendo al mundo exterior, pues fue un choque impactante, yo supongo, para mí, pero me gustaría saber cómo fue ese proceso, o sea, desde que tú sentiste el llamado, cómo fue que lo sentiste, qué te hizo entrar a ser religiosa, y cómo se da este discernimiento donde dices, no, ¿sabes qué? Siento que Dios para mí tiene otra visión, otra meta. Aquí ya no es, y pues simplemente me voy. ¿Cómo fue todo esto para ti? Pues viene de una forma muy curiosa. Yo creo que a los 16 años uno no está tan maduro ni capacitado para tomar las decisiones tan profundas como es una consagración total, ¿no? Pero en el camino pues uno va descubriendo cosas y va madurando y viendo la vida de diferente manera. Yo en lo personal a los 16 años lo entendí después, pero a mí me emocionaba la idea de vivir en otro lugar, de no estar en mi casa, de salir de ese espacio que a lo mejor yo ya sentía tan monótono, que no encontraba como sentirme parte de él, porque pues como todas las familias, ¿no? Había problemas, había discusiones, había diferencias. Algo muy curioso y que siempre me gusta mencionar cuando me preguntan de mi llamado es que yo lo vi como un escape. Cuando las hermanas me invitaron al proceso de las jornadas vocacionales, yo veía la vida de las religiosas y yo decía, bueno, esta es mi oportunidad para no estar en mi casa. Yo siempre le decía a mi mamá, cuando yo sea mayor de edad me voy a ir y voy a dejar tu casa y ya no voy a vivir bajo tus reglas, ¿no? Yo creo que como cualquier adolescente rebelde. Entonces, así es como comienza realmente mi decisión por enfrentar esta travesía. Me animé a tomar el proceso de discernimiento aquí en Juárez. Como yo estudiaba con las hermanas en el colegio, empecé a llevar un proceso de acompañamiento con ellas. Y pues dije, esta es mi oportunidad para salir de mi casa, para no saber más nada. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que justo cuando decido esto comienzan lo que te mencionaba, las nociones del espíritu, que son cosas que hasta después uno va entendiendo y va sabiendo que son cosas claves que Dios va poniendo en tu camino. Cuando yo iba a ingresar a la congregación se me invitó a una hora santa, y pues en mi familia siempre ha habido como este distanciamiento de mi persona hacia ellos y no sentirme parte de. Entonces cuando voy a este retiro, a este encuentro que me invitan, durante esa hora santa recuerdo que nos taparon la cabeza, no podíamos ver absolutamente nada y comenzaron a narrarnos como una historia de vida, y dentro de ella pues hubo muchas cosas con las que me identifiqué. Cuando termina la hermana que estaba llevando a cabo esta hora santa, por así decirlo, me descubro y ella utiliza una frase y nos dice, el único que está ahí es quien está enfrente de ti. Entonces, para mí, al quitarme la venda y ver la custodia con nuestro Señor expuesto, que para los católicos es un signo muy especial, ahí fue cuando yo dije, bueno, mi lugar es realmente con Él, porque es la única persona que me ha entendido, ¿no? Y que ha sabido que mi proceso
de ser la hija rebelde, de ponérmele ahora sí que al brinco a mi mamá, pues ha sido él. Entonces es cuando dije, para mí esto es una señal para ingresar. Realmente al irme a Guadalajara en el 2016, pues uno no sabe a lo que va, es un mundo completamente desconocido, ¿no? Yo pensaba en mi interior que las religiosas pues solamente se la pasaban orando. Entonces yo decía, no voy a aguantar ni el mes, o sea, lo estoy haciendo nada más por no estar con mi mamá, pero tengo que aguantar porque yo le dije que yo a su casa no volvía y todas esas cosas que uno cuando está en la rebeldía pues dice, ¿no? Y justo cuando llego a Guadalajara, pues para mí fue casi todo un mes llorando en las noches, encerrada en el cuarto, me encerraba en el baño, llorar porque extrañaba mi casa, porque extrañaba mi familia. Ahí comencé yo también a valorar lo que tenía en mi casa. Entonces fue un duelo porque al fin de cuentas pues fue una pérdida de separarme de ellos porque nunca antes lo había hecho. Entonces pasó un proceso de un año, que es la etapa primera de esta formación, que es el aspirantado. Y todo ese año, pues para mí fue estar entre si me regreso, si me quedo. Y justo llega el periodo de vacaciones después de ese año, cuando decido decirle a la madre que ya no iba a regresar. Llego a mi casa, veo que el trato es muy diferente, porque ahora pues yo ya estaba como una religiosa, ya venía con la ropa que usábamos en formación, ya me había cortado el cabello, que es un signo pues propio de las hermanas. Y cuando llego a vacaciones, pues el trato totalmente diferente y eso me motiva a regresarme a Guadalajara a seguir descubriendo. No fue hasta en la etapa del noviciado, precisamente, que fue justo en pandemia, cuando yo tuve una experiencia algo fuerte. Justamente la etapa del noviciado, comenzamos con la etapa del aspirantado, viene el postulantado y luego viene el noviciado. En el noviciado pues es la etapa de configuración con Jesús, donde se supone que tú ya tienes conciencia de lo que es la vida consagrada, donde ya tienes conciencia de lo que se dedica a la congregación, que en este caso esta congregación pues se dedicaba a los colegios, a las casas hogares, a trabajar con los niños. Entonces, una vez que ingreso al noviciado, pues yo ya estaba decidida a hacer votos, pero dentro de mí pues había algo que me decía, probablemente este no sea mi camino, probablemente me esté equivocando. Si hago los votos, yo los quería hacer conciencia de que era para siempre, aunque eran votos temporales. Yo decía, una vez que los haga ya no me puedo arrepentir porque voy a estar jugando con Dios y eso no está bien. Entonces llega la pandemia, la famosa pandemia que nos cambió la vida. Sí, nos cambió la vida completamente a todos, ¿no? Y una de mis experiencias muy fuertes fue que yo siempre había tenido una relación muy fracturada con mi mamá. No era muy cercana a ella en cuestión a mis cosas, porque yo sentía que mi mamá pues era mi enemiga, ¿no? Plena adolescencia, cambios y de todo. Entonces mi mamá es de las primeras personas que cae en esto de la pandemia de COVID, y ella pues era diabética, también tenía tiroides. Entonces cuando ella se enferma pues 0 probabilidades nos daban los doctores. Entonces recuerdo que justo una semana antes de que me avisen que mi mamá está enferma, yo tuve entrevista con la superiora general y ella me avisó que me habían autorizado los votos temporales, que ya estaba ahora sí en la siguiente etapa, que ya me habían aceptado, me habían visto mi informe de formación y todo, y que me daban la bienvenida pues a la congregación, porque una vez que haces votos ya te consideran totalmente parte de esta congregación. Entonces, dentro de esa experiencia, a la semana siguiente, que se suponía que yo iba a hablar con mis papás para venir a vacaciones, yo tenía 2 años sin verlos, y me dan la noticia que mi mamá está muy grave en el hospital. Entonces, dentro de esa desesperación, porque yo estaba en Guadalajara, ellos en Ciudad Juárez, no había vuelos, todo estaba cerrado, los camiones funcionaban no siempre por el evitar el contacto con las demás personas.
eran inicios de pandemia, estamos hablando de abril del 2020. Entonces toda la gente estaba vuelta loca, enfermos entraban al hospital y ya no salían. Y para mí pues fue muy fuerte el decir, no estoy bien con mi mamá, no arreglé las cosas, y si ella se me muere. Entonces recuerdo que cuando me avisan, yo le pedí permiso a la madre para irme a la capilla. Entonces yo entro a la capilla y ahí, yo creo que ahí fue realmente mi encuentro con Dios. Después de haber durado 4 años en formación, ahí fue realmente mi encuentro con Dios. Porque yo llego a la capilla y lo primero que sale de mis labios fue decirle, me mentiste porque tú dijiste que si yo me encargaba de tus cosas, tú te ibas a encargar de las mías. Le dije, y mi mamá se está muriendo. Entonces, después de esto fue puro llorar en la capilla. No dije más nada, pero al salir de ahí sentí un alivio espiritual de que algo me decía que esto era una prueba para mí, para mi fe. Entonces, tanto acompañamiento espiritual, tanto hablar con la psicóloga, tratar de reintegrar mi historia, pasé por un proceso de sanación, de decir, bueno, si mi mamá se muere, quiero que sepa que yo la perdono. Quiero que ella esté tranquila, que todo lo que hayamos vivido nosotros como madre e hija quede totalmente liberado. Entonces viene justamente ese proceso de sanación. Recuerdo que me vuelven a hablar y me dicen que a mi mamá la tienen que trasladar a Chihuahua porque ya no había cupo aquí en los hospitales. Entonces el doctor nos dijo, les voy a ser muy sincero, probablemente su mamá quede en la ambulancia y no llegue a Chihuahua. Entonces el estar con esa angustia, con esa incertidumbre, fueron días de no poder dormir. Las hermanas me decían, confía en Dios, y yo no podía confiar porque mis miedos, mi temor de que mi mamá se muriera eran mucho más grandes que mi fe. Entonces, al pasar por este proceso, decido decirle a las hermanas que quiero regresar a Juárez. Le digo, no me importa si tenga que hacer escala hasta Chiapas, yo me voy, le digo, con tal de yo llegar a Chihuahua, que era donde estaba mi mamá. Y empiezo esa travesía. Me acuerdo que tuve que venirme en camión, fueron 20 horas de Guadalajara hasta Chihuahua, y esas 20 horas era un miedo profundo a que yo viniera en camino y me hablaran y me dijeran que mi mamá se había muerto. Justamente llego a Chihuahua y el doctor me dice, mire, le voy a ser totalmente sincero, si su mamá no pasa esta noche ya no hay posibilidades. Entonces me acuerdo que todo ese día yo estuve pidiéndole a Dios y yo le dije, si realmente quieres que yo me consagre a ti y que yo haga mis votos, dame una señal y deja que mi mamá salga del hospital. Entonces para mí fue impactante que al día siguiente el doctor nos habla y nos dice, su mamá amaneció mucho mejor de lo que esperábamos, si todo sigue como hasta ahora, en 2 días sale del hospital. Entonces, para mí eso fue otra moción del Espíritu Santo, donde yo dije, es realmente mi camino. Una vez que mi mamá se recupera, yo regreso a Guadalajara. Para esto se supone que yo ya estaba en preparativos para los votos. Y cuando iba yo de camino a Guadalajara, yo decía, es que ¿cómo voy a llegar a casarme si yo no hice nada? Porque yo no sabía si ya estaba mi hábito listo, yo no sabía si ya estaba mi medalla, que son estos signos que usamos como religiosas. Yo no sabía si ya estaban ahí, si había que comprarlos, qué había que hacer, y faltaba exactamente 1 mes para mis votos. Entonces, como en plena pandemia nos dicen solamente pueden estar sus familiares más cercanos, sus papás, y no va a haber nadie más porque no se puede. Entonces fue a puerta cerrada en la capilla de las hermanas. Mi mamá me decía, hija, a lo mejor no puedo ir porque estoy convaleciente todavía, porque no salgo. Y para mi sorpresa me dan la fecha de mis votos temporales, que fue el 21 de julio del 2020, fecha que nunca se me va a olvidar. Y el 19 de julio en la noche me llaman mi familia para decirme que ya están en el aeropuerto de Guadalajara, que acaban de llegar de Ciudad Juárez. Y para mí pues fue otra prueba más de Dios hacia mi persona, hacia mi llamado.
de confirmarme realmente que Dios estaba conmigo en ese paso que estaba dando. Y pues nada, llegan ellos al convento, a la casa de religiosa, y el día 20 pues se lleva a cabo mi celebración. Mi mamá estuvo conmigo, a pesar de haber estado convaleciente y de haber estado con muy pocas esperanzas. Entonces, para mí mi llamado ahora sí que comenzó. Yo siempre lo he dicho que mi llamado y mi reafirmamiento vocacional comenzó el 21 de julio del 2020. Fíjate que ahorita que mencionabas tu proceso de que eras una adolescente un poco rebelde, de volada se me vino los flashbacks de lo que leí de tu biografía, de tus votos, que hiciste un voto de obediencia. O sea, qué loco cómo el Espíritu de Dios obró en ti, de que después de hacer un despapalle, de a lo mejor, no ser la hija ideal, te consagraste con la obediencia, o sea, ser una persona que acataba los mandatos de Dios. Y pues más que nada ahorita se me viene la frase de los tiempos de Dios son perfectos, porque a pesar de la adversidad que estaba habiendo en el mundo, en tu persona, en tu familia, tuviste la respuesta de Dios a que sí, de que sí era ahí. Pero aquí es donde, no sé, me gustaría conocer un poquito sobre estos votos, porque si bien ahorita lo mencionaste al principio, cuando uno se consagra ante matrimonio, pues tus votos son tal cuales, en la riqueza, en la pobreza, salud, enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Pero aquí, ¿cómo se llevan a cabo estos votos? O sea, tú los eliges, las religiosas te los dan, tienes una guía para tú elegirlos. ¿Cómo es este proceso para tú que digas, bueno, yo me voy a consagrar en este voto, en este voto y en este voto? Los votos ya están establecidos como base y fundamento de la vida religiosa, sea cual sea su tipo o estilo de vida, ya sea contemplativo o activo. Pero los votos en sí son estos tres porque fueron las mismas cosas que vivió Jesús. Estamos hablando de un Jesús obediente que fue obediente hasta la muerte de cruz. Aquel Jesús que se sometió y cumplió la voluntad del Padre, aún a pesar de que él no tenía del todo claro lo que fue el ser obediente, ¿no? Entonces, lo que era su misión, pero aún así lo llevó a cabo. Entonces, la obediencia viene precisamente de esa virtud de Jesús, obediente hasta la muerte en cruz, que es realmente lo que nosotros vivimos. Ahora sí que nosotros, pues, la obediencia a nuestros superiores, que para nosotros siempre nos han dicho que la obediencia al superior es como obedecer la voz de Dios, que a veces sí no estábamos de acuerdo con el superior, con la superiora en este caso, pero teníamos la firme creencia y la fe de que era la voz de Dios. Entonces de ahí viene la obediencia, la castidad, pues de un Jesús casto que vivió en celibato, sin pareja, que se dedicó completamente a una vida entregada a dar a conocer a Dios. En este caso, pues un Jesús que no tuvo familia, sino que se dedicó de lleno, y también tiene su fundamento dentro de lo que dice San Pablo, ¿no? En una de sus cartas, que así como hay matrimonios y hay personas consagradas a la familia, pues las personas que se dedican a las cosas de Dios necesitan no tener familia para dedicarse completamente a esto. Entonces la castidad es eso, el estar totalmente disponible y entregado a Dios. Hay una frase del padre fundador Manuel Escanes, que fue fundador de las misioneras guadalupanas, la congregación a la cual yo pertenecía, que él decía que la castidad es el don de amar a Dios para amar a todos. Entonces, el estar unidos a Dios en castidad, en no tener un amor exclusivo. Como decías tú, en el matrimonio, pues los votos son muy concretos hacia tu pareja. En cuestión a la castidad, es un amor hacia Dios, pero no excluyendo a nadie. Un amor que no excluye a nadie, sino que se pone al servicio de los demás, que es lo que hacía Jesús en cuestión a la castidad. No enfrascó su amor en una persona, sino que lo dio a todo el mundo.
Y la pobreza, pues un Jesús pobre. Él mismo lo dice, el que quiera seguirme, pues que tome su cruz y me siga. Que entienda que las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces, vienen precisamente estos 3 votos de las virtudes que Jesús vivió. Fíjate que me encantan los votos que se hacen ahí porque ahorita que ya los desglosas, o sea, tienen un por qué y un por dónde. Entonces dices, ok, tú los llegas a escuchar como me pasó a mí, órale, pues qué suave. Pero ahora que lo profundizas y que sabes cómo se relaciona, dices, no manches, o sea, tiene todo el sentido del mundo y amaría yo, a lo mejor, no dentro de la vida consagrada, tan vocacional, porque pues claramente yo estoy casada, pero sí seguir un poquito como de ello, o sea, dentro de mi vida fuera ya externa a la religión, bueno, no a la religión, a la congregación, seguir un poquito sobre estas cualidades que tuvo Dios en su vida y que nos dio y nos dejó como instrumento, pues también para evangelizar un poquito de lo mucho que Él evangelizó. Yo quisiera saber así súper rapidísimo, porque el tiempo se nos acaba, ¿cómo fue tu discernimiento? ¿Cómo fue esa señal que te dio Dios o el Espíritu Santo para decir, ¿sabes qué? Aquí ya no es. Me encantó que estuvieras aquí, me encantó este proceso, pero tengo otro plan para ti. Yo creo que hay un punto muy importante. Dentro de los votos no se menciona, pero hay comunidades. Ahorita no recuerdo el nombre de alguna, pero hay comunidades que hacen un 4º voto, que es el 4º voto de la vida comunitaria. Pero que en sí, las que no lo hacemos como voto como tal, pues tiene un significado esencial porque es parte de la fraternidad. Entonces, el hecho de la vida comunitaria para mí fue un factor grande de decir no es por aquí, porque yo, a pesar de haber hecho voto de obediencia, yo tenía muchas diferencias con la autoridad, muchas cosas que moralmente yo veía y no estaban de acuerdo, y que eso me empezó a alejar de mi motivación central, que era entregarme a Dios. Hace poquito escuchaba la reflexión de una hermana, Raquel Cos, que le mando un saludo, que ella también dejó el convento. Que por cierto la vamos a tener aquí la próxima semana. Entonces, para que estén ahí atentos también a su conversión, a su proceso y pues a muchas cosas que nos tiene que venir a platicar. A ella yo le escuchaba que decía una frase de un santo que ahorita no recuerdo el nombre, pero ella decía que las cosas entre Dios y el hombre no se cuentan porque entonces se convierten en cosas vanas. Algo así va la frase, no me recuerdo bien. Yo creo que cada uno tiene cosas que son secretos entre Dios y uno. Y dentro de esos secretos está mi decisión de salir del convento. Así, sin profundizar, para mí uno de los factores que me hizo decir que no fue la vida en comunidad. El no estar de acuerdo y el no saber llevar una vida en comunidad fue lo que a mí me hizo desertar. Que la fraternidad es lo esencial dentro de la vida consagrada y al no saberla vivir, de nada te sirve vivir los demás votos. Pero fíjate que Dios es muy sabio y como bien se dice, los tiempos de Dios son perfectos. Él tenía un plan para ti y creo que la música, que es lo que me hizo llegar hasta ti y conocerte, o sea, fue este medio para traerte a evangelizar y a servir de otra manera. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la hermana Glenda y de la hermana Inés de Jesús, tu tocaya, que ellas evangelizan a través de esa manera. Entonces, probablemente, no fue siendo hermana, no fue siendo religiosa, pero sí va a ser a través de la música, a través de tu canto, a través de tu instrumento. Y has tocado tantas puertas y tantos corazones que la verdad me encantaría que próximamente hablemos sobre la música católica, que como católicos a lo mejor estamos un poquito despistados en este tema y me gustaría pues darte apertura también a que hablemos sobre esto. Pero bueno, ese es otro tema.
lamentablemente hemos llegado al final de esta edición. La verdad estoy muy agradecida por este espacio que nos brindaste, por compartir tu testimonio, tu sabiduría, darnos a entender un poquito más lo que es el llamado vocacional y pues recordarnos que cada uno de nosotros tiene un propósito divino que cumplir. También quiero agradecer pues a todas las personas que nos escuchan, que nos hacen espacios allá en su casa, cuando van al trabajo, cuando van a la escuela, etcétera, etcétera. Los invito a que sigan en sintonía en esta estación, pues para seguir creciendo un poquito en la fe y en el amor que Dios nos da. Dios los bendiga, nos escuchamos pronto, nos vemos en la próxima edición. Sabe que los quiero, un beso, un abrazo, un apapacho y hasta pronto. Recuerde que soy Aiko Cortés, aquí en su programa favorito, El Privilegio de Dar. Hasta luego. Cristo Rey Radio, tu radio para bendecir a los hombres de hoy